Entonces, ya empezaron a utilizar, ¿no? Lecturas ya pueden realizar en milímetros, en pulgadas, con ayuda del pie de rey, ¿no? Han podido medir lo que es exteriores, interiores, eslabones, ¿no? Y profundidad también, ¿no? 4 mediciones. Después ya la mayoría por lo menos ha utilizado lo que es el micrómetro. El micrómetro, que es más preciso, han realizado medidas de exteriores y de interiores. Es un instrumento para cada tipo de medición, ¿no? Para lo que sería el exteriores es solo un instrumento. Para interiores es otro instrumento, ¿no? Es lo que lo hace más preciso. Solo realiza un tipo de medición. Nos faltaría lo que es el reloj comparador y lo que va siendo goniómetro, ¿no? Para completar lo que sería nuestro, nuestro uso, nuestra lectura de instrumentos de medición. Goniómetro no van a utilizar mucho más que para algunas mediciones de ángulo que tengan cierta precisión, porque luego usualmente se utiliza el transportador ¿no? Simple, metálico, para poder realizar lo que son ángulos, revisar, ¿no? Comprobar eso. Reloj comparador, más que todo para centricidad, en el caso de que se necesiten ajustes, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Después no se lo utiliza mucho, reloj comparador. Más que todo, lo que vamos a utilizar es pie de rey. Pie de rey, micrómetro, ¿no? Pero sobre todo resalta el pie de rey. En talleres de tornería, por ejemplo, más que todo es lo que van a utilizar. Bien. Entonces, el tema que nos faltaría para complementar la parte teórica, que hemos hablado respecto a todos los instrumentos, nos faltaría la parte de ajustes y tolerancias, ¿no? En lo que serían ejes y agujeros. Esto más que todo es la parte teórica, ¿no? La parte práctica de este tema, ustedes lo van a avanzar en taller de tornería, porque ustedes van a realizar lo que es el torneado, el cilindrado de ciertos ejes a cierta tolerancia, a cierto ajuste. Entonces, la parte práctica lo van a tener en taller de tornería. Lo que vamos a avanzar el día de hoy es la parte teórica referente a los conceptos y a cómo realizar lo que sería la selección de ajuste, ¿no? Interpretar lo que son tablas. Bien, entonces comenzamos. Bien, muchachos, entonces vamos a ver lo que son ajustes y tolerancias en el mecanizado de ejes y agujeros, ¿no? No solo en los ejes. Primero que nada, vamos a ir definiendo lo que son los conceptos. Vamos a empezar con tolerancia. La tolerancia, ¿no? En sí va siendo un error, ¿no? Pero es un error admisible, el cual yo puedo, ¿no? Utilizar, que me es factible poder utilizar, ¿no? Esto para poder fabricar lo que son ciertos elementos o ciertas piezas. Esta tolerancia tiene lo que es una fórmula, como vemos aquí, ¿no? La tolerancia sería el diámetro máximo menos el diámetro mínimo. Podemos comparar esto con lo que era anteriormente hemos llevado en errores, ¿no? La incertidumbre, que era mi valor máximo menos mi valor mínimo. Entonces, relacionando ambos términos, vemos que la tolerancia sí es un error, ¿no? Pero es un error admisible, ¿no? Que puedo permitir, ¿no? Si vemos aquí en la imagen, vamos a acercar, ¿no? Voy a tener un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Entonces tengo ahí una tolerancia. Tengo esta zona, ¿no? De tolerancia. Que esta tolerancia puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? Puede depender mucho de los elementos, en este caso del agujero y del
eje. ¿Cuándo va a ser positiva y cuándo va a ser negativa? En el caso de holgura, ¿no?, tenemos una tolerancia positiva, ¿no? Su fórmula, como vemos aquí, de holgura, ¿no?, es el diámetro del agujero, ¿no?, de la perforación, menos el diámetro del eje, ¿no?, donde va a ingresar. ¿No? Voy a tener una holgura si voy a tener un valor positivo, ¿no?, donde me indica que el diámetro del agujero de la perforación es mayor que el diámetro de mi eje. Entonces, vamos aquí. Tenemos la holgura, donde nos indica que no va a ser un contacto entre el agujero y el eje, ¿no? Holgura. El agujero, el diámetro del agujero va a ser mayor al diámetro del eje. Pero puede pasar lo contrario, que el diámetro del agujero, de la perforación, sea menor y el eje sea mayor. En ese caso ya no va siendo holgura, va a ser interferencia. La interferencia, ¿no?, igual tenemos su fórmula, es el diámetro del agujero menos el eje. Sigue siendo la misma fórmula, solo que en este caso el resultado nos va a salir negativo, ¿no?, porque el diámetro del agujero va a ser menor y el diámetro del eje es mayor. Entonces el resultado es negativo. Es por eso que les indicaba, ¿no?, podemos tener una tolerancia positiva o negativa. En el caso de interferencia, ¿no?, como vamos viendo, el diámetro del agujero es menor, ¿no?, y el diámetro del eje es mayor. Entonces, este tipo de ensamblaje, ¿no?, va a ser fijo, ¿no?, va a ser a presión, ¿no? Yo voy a ensamblar este eje en ese agujero a presión, ¿no?, lo cual se va a quedar ahí, aprisionado, se va a quedar fijo, ¿no?, por esta interferencia. En el caso anterior, con la holgura, ¿no?, entonces yo tengo un espacio, entonces no va a ser fijo. Voy a poder extraer fácilmente el eje del agujero, pero en este caso no. Cuando tengo interferencia, entonces se va a quedar un ensamblaje fijo. Bien. Entonces ya tenemos los conceptos de tolerancia, haciendo holgura, interferencia. Ahora, en tolerancia puedo tener dos tipos. Puedo tener una tolerancia unilateral o bilateral. En el caso de unilateral, como indica su nombre, uni, ¿no?, es solo en una dirección. Entonces, en unilateral, tengo una tolerancia positiva, como hemos visto, con holgura, o negativa, de interferencia, ¿no? Uno o el otro. No puedo tener ambos en el unilateral. Solo es uno, o positivo o negativo. En el caso de tolerancia bilateral, ¿no?, tengo lo que sería una tolerancia positiva y negativa. Tengo ambos, ¿no?, tengo ambas. Entonces puedo estar por encima de la línea del cero o por debajo. Esto lo han debido ver ya en electrónica, por ejemplo, en la parte de resistencias, ¿no?, en los códigos de colores de las resistencias tienen un porcentaje, ¿no?, más o menos cuánto porcentaje más lo que sería la tolerancia, ¿no? ¿Han visto ello? Lectura de valores de resistencias por código de colores. ¿Vieron ese tema? Debería realizar práctica incluso. No, muchachos.
¿Realizaron o no realizaron? ¿No debió realizar? Se están durmiendo. No recuerdo, Inge. ¿No? Tienen lo que es la resistencia, ¿no? Y tengo lo que Sí, son bandas de hemos colores, realizado. ¿no? Tengo las bandas, la primera banda, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? En la cual la primera y la segunda se mantienen el número, la tercera es la banda multiplicadora, y esta de aquí, la que está la número 4, va siendo la tolerancia, ¿no? Que va siendo lo que estamos hablando ahora. Esta tolerancia, en el caso de las resistencias, es de esta forma, bilateral. Es más o menos dependiendo del color que tenga, ¿no? Si es dorado, si es plateado, ¿no? Más o menos 10% o más o menos 5% del valor de la resistencia. No han debido ver ello. Entonces, ¿cómo va siendo esta tolerancia? En el caso de tolerancia unilateral, ¿no? Como indicaba, tenemos una línea 0. Vamos a dibujar ahí. ¿No? En unilateral, o voy a tener una tolerancia por debajo o por encima de la línea de 0, ¿no? Positivo o negativo, pero solo una de ellas. No voy a tener ambas. En el caso de tolerancia bilateral, tengo lo que va siendo una tolerancia negativa y una tolerancia positiva. ¿No? Tengo lo que sería ambas entonces, positiva y negativa, ¿no? Por encima del 0. Bien, entonces ya tengo definición también de tolerancia unilateral, bilateral, ¿no? Tolerancia en solo una dirección o tolerancia en ambas, ¿no? Positiva o negativa. Ahora hablaremos, perdón, ahora hablaremos de los ejes y de los agujeros, ¿no? En sí hablamos del ajuste. El ajuste que tenemos en ambos, ¿no? Por ejemplo, en agujero, aquí está, ¿no? Los ajustes que tenemos son 3. Giratorio, deslizante y fijo. En el caso de giratorio, ¿no? Yo tengo una holgura mayor, lo cual me permite que el eje va a girar. Por eso es su nombre, ajuste giratorio, ¿no? Permite que el eje pueda girar. En el caso de ajuste deslizante, tengo una ligera separación, pero es muy pequeña, ¿no? En este caso ya no puedo realizar lo que es el giro, ¿no? Ya no puedo girar el eje. Pero sí puedo deslizar, ¿no? Puedo moverlo de derecha a izquierda, puedo sacarlo, volverlo a colocar. Por eso es deslizante, se desliza. Y por último, el ajuste fijo, ¿no? Como indicamos en lo que iba siendo interferencia, ¿no? El eje va a ser mayor al diámetro del agujero. Por ende, va a entrar a presión y se va a quedar de manera fija. No va a girar, no va a rotar y no se va a deslizar, ¿no? Entonces, por ello se queda de una manera fija. Entonces, tengo esos 3 tipos de ajustes en agujero. Agujero giratorio,
deslizante, fijo. ¿No? Los distintos ajustes. En eje, tengo que tener los mismos ajustes. ¿No? En este caso, eje, tengo ajuste giratorio, deslizante y fijo. Los mismos que en agujero. Tienen que ser siempre los mismos. ¿Por qué? Porque en giratorio, si voy a tener un ajuste en el eje, igual tengo una holgura para que el eje pueda girar, ¿no? Realice el giro. Deslizante, igual tengo una holgura, pero muy pequeña, ¿no? Lo cual me permite deslizar lo que es el eje, ¿no? De un lado a otro. Y por último sería lo que es el ajuste fijo, ¿no? Donde yo tengo una interferencia en lo que va haciendo que se quede de manera fija mi eje en el agujero. No pueda girar, no pueda rotar y no se pueda deslizar tampoco, ¿no? Un ensamblaje fijo, a presión. ¿No? Entonces, en ambos, ya sea el eje o ya sea el agujero, tengo estos tres ajustes. Giratorio, deslizante y fijo. Bien, hablaremos acerca de los ajustes entonces en agujero y eje. Tienen cierta nomenclatura. Vamos a acercar. Ahí. Bien, veremos primero los ajustes en agujero. Voy a tener lo que es una línea de 0. Ahí. ¿No? Y yo tengo ajustes positivos y negativos, ¿no? Y tengo una dimensión nominal del agujero. ¿No? Por ejemplo, podemos decir que va a ser de un diámetro 20. Listo. La dimensión nominal de este agujero va a ser de diámetro 20. Bien. Ahora yo tengo lo que son ajustes positivos, o sea, por encima de 20 y por debajo de 20. ¿No? De la A a la H, yo voy a tener ajustes positivos, ¿no? Que van a sumar arriba de 20, 20.01, 20.015, 20.30 y así. Y en la parte inferior, ¿no? Ajustes que van a ser negativos. O sea que voy a restar ya también. Entonces voy a tener un ajuste a diámetro 19.95, 19.88 y así, ¿no? Voy a tener un rango. Si se fijan con más atención, el ajuste en agujero, tengo el abecedario, ¿no? Tengo las letras de la A a la Z, ¿no? Pero estas letras son mayúsculas. Tengo letras mayúsculas, A, B, C, D, todas de manera mayúscula. Entonces, cuando yo coloco el ajuste en mis planos, en lo que sería para agujero, yo siempre voy a colocar lo que es la letra mayúscula. Eso es lo que me indica que es ajuste del agujero. A comparación de lo que va haciendo ¿no? En el eje. En el eje, la primera diferencia que podemos notar, ¿no? Que es al revés. ¿No? Tengo lo que sería de la A a la Z, pero ahora invertido, ¿no? Lo que van a ser tolerancias negativas, tengo de la A a la H.
y tolerancias positivas de la J a la Z. ¿No? La primera diferencia. La segunda, ya no utilizo letras mayúsculas, utilizo letras minúsculas, ¿no? Esa es la denominación para lo que serían el ajuste en eje. El eje yo voy a colocar el ajuste siempre en minúscula y en mayúscula para el agujero. En este caso, el ajuste negativo de la A a la H, ¿no? Entonces yo voy a tener menor al diámetro nominal. Y va a ser mayor este diámetro de la J a la Z. Entonces siempre tomar en cuenta ello. Lo que va siendo ajuste con letra, ajuste con letra mayúscula es ajuste del agujero. Ajuste con letra minúscula es ajuste del eje. Para realizar tanto la elección de lo que es el ajuste en el eje o en el agujero, tengo que tener ya el ajuste de uno de ellos, ¿no? Ya sea del agujero o ya sea del eje. ¿En dónde utilizo esos ajustes mayormente? ¿Dónde han visto algún ajuste? ¿Dónde vieron algún tipo de ajuste? ¿Dónde vemos algún ajuste? Primero que nada en algún eje, ¿no? Como hemos indicado. Pero ¿qué colocamos a los ejes? Para que puedan rotar, para que puedan girar libremente, sin esfuerzo. ¿Qué colocamos, muchachos? ¿Qué elemento colocamos en los ejes para poder ayudar a que no tenga fricción, que puedan girar, rotar libremente? Rodamiento, Inge. Los rodamientos. Los rodamientos vienen ya con un ajuste, ¿no? Entonces me puedo guiar en ello. Ya tengo el ajuste de mi rodamiento. Entonces ahí yo puedo realizar el ajuste en mi eje de acuerdo al tipo de trabajo que vaya a realizar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo ya el ajuste H6. Es mayúscula, entonces es el ajuste del agujero. Ahora, para el eje, yo voy a seleccionar un ajuste forzado, ¿no? Entonces aquí yo tengo letra N. De arrastre, M. Si yo quiero un ajuste de adherencia, K. Si yo quiero de entrada suave, J. Si yo requiero que el eje tenga un ajuste de deslizamiento, entonces un H. Un juego libre, una G. ¿No? De esta forma, entonces, yo puedo ir seleccionando qué tipo de ajuste yo quiero que tenga mi eje, ¿no? Porque el eje es en letra minúscula. Usualmente manejamos el de deslizamiento, ¿no? Para que pueda salir y volver a entrar lo que es el rodamiento, ¿no? En el eje, ya que en algún momento va a cumplir su ciclo de vida, ¿no? Ya no va a servir ese rodamiento, tengo que extraer, cambiar, entonces, por ello, mayormente utilizo un ajuste de deslizamiento. También puede ser a la viceversa, si yo tengo el eje, ¿no? En caso de que yo ya tenga
el eje, ponemos en minúscula, yo puedo seleccionar el tipo de rodamiento que voy a utilizar, el tipo de agujero que voy a realizar, ¿no? Para tener algún ajuste forzado, ¿no? N6, perdón, de arrastre, un M, de adherencia, un K, un ajuste de entrada suave, J, o un ajuste de deslizamiento, que es el que mayormente utilizamos, H o G, en el caso de agujeros, ¿no? Entonces, como ven, de acuerdo a la necesidad, yo puedo ir utilizando algún tipo de ajuste, pero teniendo un ajuste base, ¿no? Ya sea un eje o un agujero o rodamiento. Realizaremos un ejemplo. De esta forma. ¿Sí? Ya. Entonces, para ello utilizamos tablas para poder seleccionar estos tipos de ajustes. Por ejemplo, aquí yo tengo el ajuste H7, ¿no? J6. Y tengo que tener lo que es un diámetro de referencia. En este caso, el diámetro de 15 milímetros. Es mi diámetro nominal. El ajuste H7, ¿a qué va a hacer referencia? ¿Al eje o al agujero? H7. Al agujero, Inge. Al agujero. Mayúscula, siempre al agujero. Y un ajuste que tenga una letra minúscula es al eje. Entonces, eso vamos realizando según tablas. Hay distintas tablas en lo que serían los libros. El que manejo mayormente es el de cálculos de taller de casillas, que de igual forma van a utilizar más adelante en los talleres. No lo pueden adquirir, no es muy caro, cuesta unos 20, 25 bolivianos. O también lo pueden imprimir, o lo pueden tener en formato digital. Está en plataforma, en la parte de bibliografía, se los he subido lo que es el texto en digital. A ver, vamos a echar una ojeada. Está casillas, aquí está. Estamos. Bien. Aquí está. No, este es el libro. Cálculos de taller, máquinas cálculos de taller de casillas. No lo tiene en formato PDF en la plataforma. Ahí tiene su índice, entonces podemos utilizar ello para poder dirigirnos directamente a la parte de ajustes. En este caso buscamos ajustes. Aquí está, ajuste. Internacional, agujero y eje. ¿No? En la 523. En este caso, está. 500, allá me he pasado. 160. Aquí estamos. No, no los internacionales para ajustes. Aquí vemos, ¿no? Lo que hemos avanzado ya, las tolerancias de agujero, de eje, ¿no?
mayúscula, minúscula. Y lo que nos interesa son las tablas. Aquí están. ¿No? Las tablas son las que nos interesa aquí. En este caso, vamos a copiar aquí. Era un ajuste H7, J6. Listo. Entonces, en las tablas, lo primero que tengo que buscar es el agujero, H7. ¿No? Y voy buscando. Aquí en las tablas, por ejemplo, este es de agujero H6. ¿No? J5. No me sirve. Entonces, sigo buscando otra tabla. Aquí. Aquí yo tengo otra tabla. Voy buscando. Agujero H7. Perfecto. J6, ¿no? SRNM, no, nada que ver. Entonces, no. Aquí hay otra tabla. Agujero H7, está bien. Y J6, aquí tengo. Entonces, esta tabla es la que voy a utilizar, ¿no? Así es como voy a verificar qué ajuste voy a realizar, ¿no? Si ya tengo los ajustes, entonces busco en tablas. Busco. Listo, ya tengo entonces seleccionado qué tabla voy a utilizar. Entonces, esta tabla yo la he extraído y directamente ya lo he utilizado aquí en el, ¿no? En el ejemplo. ¿No? Listo. Entonces, primero que nada, ajuste H7. Listo. Voy a marcar toda la columna. Ahí. De otro color nos vamos a marcar verde el J6, ¿no? Igual, toda la columna. Listo. Con otro color, un azul. ¿No? Ahora, ¿cómo sé cuál voy a utilizar? ¿No? O sea, ya tengo las columnas que voy a utilizar. Voy a utilizar el ajuste H7, listo. ¿No? Toda esa columna. El ajuste J6 para el eje, listo. Pero ahora, ¿cuál selecciono? ¿No? ¿Cuál va a ser el que voy a utilizar? Eso influye en el diámetro nominal, ¿no? El diámetro que yo requiero, ¿no? En este caso es un diámetro de 15. Entonces busco en las tablas, diámetros nominales, ¿no? Ahí está. En milímetros. De 1 a 3, no. 3 a 6, tampoco. 6 a 10, tampoco. 10 a 18, sí. 15 milímetros está dentro de ese rango. Entre 10 a 18. Entonces, agarro y selecciono toda esa fila. ¿Listo? Ahora voy a utilizar los ajustes, ¿no? Empezando ya sea el agujero o el eje. En este caso, primero del agujero, ¿no? Entonces voy a utilizar la intersección entre esta línea azul y el rojo. Yo tengo ahí. Ese sería el ajuste del agujero H7. Su ajuste va a ser unilateral, ¿no? Porque si vemos, de la línea del 0, no tiene negativo, ¿no? Directamente tiene positivo, más 0,018 milímetros, ¿no? Ese es el ajuste que tiene, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, mi diámetro nominal es 15 más ese ajuste, 0,018 milímetros. ¿No? Lo que me va a dar un rango, ¿no? Porque igual voy a tener 15 más 0, bueno, voy a tener que seguir teniendo los 15. Y el otro rango va a ser 15 más 0,018. ¿No? Entonces voy a tener un rango.
voy a tener de 15 hasta 15,018 milímetros. Ese es el rango que yo puedo utilizar, ¿no? O sea, el agujero que voy a realizar, el agujero o la perforación que tengo, ¿no? Tiene que medir entre este rango, entre 15 milímetros y 15,018. Si yo tengo, por ejemplo, primero que nada, si no tiene que estar en este rango. Ahí. Si tengo lo que sería 14,95, ¿estoy dentro o fuera del rango? ¿Estoy dentro o fuera del rango de mi ajuste? Fuera. Estamos fuera, ¿no? ¿Tiene alguna solución? ¿Puedo arreglarlo? ¿No? Porque yo necesito que sea exacto, o por lo menos que esté dentro de ese rango. ¿Puedo solucionar? ¿Tiene solución o no tiene solución? Tiene solución, ¿eh? Tiene solución. ¿Qué puedo hacer? Tuvieras que ampliar más el orificio, Inge, porque ¿No? Exacto. ¿No? Ahorita es una perforación angosta, ¿no? Yo puedo, como indica su compañero, ampliarlo. Puedo utilizar lo que es una cuchilla interna, ¿no? En el torno para poder aumentar este diámetro, ¿no? Porque me falta para 15, entonces puedo llevarlo a 15 o incluso 15,015, por ejemplo. Todavía estoy dentro del rango, ¿no? Entonces, puedo todavía. Pero ahora si me he pasado, por ejemplo, que la perforación lo haya realizado de 15,025, ¿no? En este caso ya no tiene solución. Ya no puedo tener el mismo ajuste, porque este ajuste H7 está dentro de este rango. Tengo solo este pequeño rango. Si me ha pasado, ¿no? Ya no tengo material. Ya, si sigo perforando, entonces o si sigo realizando un cilindrado interno, ¿no? Voy a ampliar todavía más arriba, se ve, ¿no? Más ancho va a ser esta perforación. Entonces, en el caso de que sobrepase este límite, ya no tengo solución en el caso de agujero, ¿no? Ya no me sirve para este tipo de ajuste, el ajuste H7. Tendría que buscar otro tipo de ajuste, ¿no? Pero en ese caso tengo que cambiar ambos, agujero y eje. Bien. Ahora con el eje. En este caso igual. Voy a intersectar lo que es la línea azul con mi línea verde ya también. Y ahí tengo lo que sería mi ajuste J6 para 15 milímetros. Si nos fijamos, tengo lo que sería una tolerancia positiva y una tolerancia negativa. Tengo la tolerancia de más 0,008
y menos 0,003 milímetros. Tengo esas dos tolerancias, ¿no? Estos positivo y negativo. Eso me indica que yo tengo una tolerancia bilateral, ¿no? Ahora yo estoy por encima del 0 y por debajo. ¿Qué quiere decir? Tengo mis 15 milímetros. ¿No? Entonces yo voy a sumar los 0,08 y también le voy a restar los 0,003. ¿No? Y aquí de igual forma tengo un rango. Tengo un rango. Un rango mayor a 15, que es mi nominal, y menor a 15 también. Por ello es bilateral. Ahora, en este caso, ¿no? Por ejemplo, si el eje yo lo he realizado, lo he mecanizado a 14,92. ¿No? Y aquí el otro, 15,015. No, primero que nada estoy fuera del rango. ¿No? Mi rango mínimo es 14,997 y 15,008. ¿Cuál de las dos medidas sí tiene solución? ¿La medida mayor o la medida menor? La mayor, Inge. ¿No? La mayor, exacto. Ya que como tengo todavía exceso de material, puedo seguir trabajando en el torno y rebajar, ¿no? Lo que serían 7 milésimas o más todavía, porque puedo entrar dentro del rango. Puedo llevarlo incluso exactamente hasta 15, ¿no? 15,06. Y estoy dentro del rango. En cambio, si voy a utilizar lo que es el otro, el de abajo, 14,992, estoy primero que nada fuera del rango y ya no puedo llegar a lo que sería ese rango, ¿no? Porque me he pasado y lo que ya no tengo material, entonces ya no puedo aumentar, ¿no? No puedo llegar a 15. Entonces tendría que utilizar otro tipo de ajuste, ya sea en el agujero y el eje, o realizar otra pieza, ¿no? Porque ya queda descartado. En lo que va haciendo ajustes, comunicación tiene que ser bien justo, bien exacto el ajuste, ¿no? Por eso tenemos un rango, para poder mover esa medida. Algunos dirían, pero bueno, se puede realizar con soldadura, puedo rellenar, puedo volver a mecanizar, ¿no? En el caso de ejes que tengan un ajuste, no es lo recomendable realizar un rellenado, ¿no? No puedo rellenar. ¿Por qué? Porque al momento de realizar lo que es la soldadura, voy a generar un punto de calor, ¿no? Y si genero una calor extrema, voy a permitir que el material se dilate, ¿no? Como hemos realizado los ejercicios, se dilata y después, como va a enfriar, también se va a contraer. Entonces el eje ya no va a ser completamente recto, ¿no? Va a tener ciertos pandeos, todo ello. No va a ser completamente recto, como era antes, ¿no? Al momento de trabajar. Entonces, por ello no se realiza lo que es un rellenado por soldadura, en caso de que me haya pasado, ¿no? De la medida, porque voy a dañar lo que es el eje. En otros procesos, en otros mecanizados, en los cuales no tengo un ajuste, ¿no? Y puedo todavía trabajar, entonces puedo rellenar y puedo volver a trabajar, ¿no? Porque no tengo un ajuste preciso que esté exacto. ¿No? Pero entonces, de esa forma, muchachos,
De esa forma utilizamos lo que son estas tablas. Según el ajuste que tenemos, ¿no? Tanto en agujero como en eje. Y un diámetro nominal. Como han visto, el uso de tablas no es muy complicado. No vamos a, no pasar a estar buscando muchas tablas y demás, ¿no? Simple. Tengo el ajuste y busco, ¿no? El agujero, el eje. Intersecto, ¿no? Intersecto donde y listo. Tengo los valores ya de tolerancias. Sumo a mi nominal o lo resto y ya tengo un rango, ¿no? Y después tengo que mecanizar lo que sería el eje o el agujero a ese cierto rango. Bueno, más que todo, esa parte de mecanizado, como les indicaba, se va a llevar en lo que sería taller, ¿no? Taller de tornería, ¿no? Lo que yo necesito que aprendan bien, que es la materia, ¿no? Es el uso del instrumento, realizar esta medición que vemos aquí, este rango, ¿no? No pasarnos de estos rangos. Para ello ya ni utilizando lo que es el pie de rey y también el micrómetro. Entonces, eso. Por ejemplo, para el agujero puedo medir con pie de rey, con las mordadas interiores, puedo medir igual, sino con micrómetro de interiores, ¿no? Puedo realizar lo que sería la medición y esta medición, ¿no? Ustedes ya tienen que ser capos para cuando entrena tornería, tiene que estar dentro del rango de lo que hemos hallado, ¿no? Por ejemplo, en el agujero, ¿no? En la perforación tenía el rango entre 15 a 15,018 milímetros, ¿no? Tengo hasta milésima, en este caso, ¿no? ¿No? 3 dígitos después de la coma. Pero, como han visto los instrumentos, solo tenemos hasta centésima, ¿no? 2 después de la coma. Entonces, tengo que ver algún número que yo pueda asociar, ¿no? Con mi instrumento que pueda realizar esta lectura precisa, ¿no? Porque no puedo estimar que es, ya va a ser 15,015 aproximadamente, ¿no? No, tiene que ser algo preciso. Es por eso que tengo el rango. Entonces, aquí puedo seleccionar, ¿no? Por ejemplo, 15,010 milímetros, ¿no? Está dentro del rango. ¿Puedo realizar la medición? Sí puedo. 15,01. ¿No? Realizo la medición, está bien, está dentro del rango, entonces listo. Ya lo tengo realizado lo que sería la perforación o el agujero con su respectivo ajuste. ¿No? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar en esta materia, lo que sería la lectura de los instrumentos, tanto en milímetros, pulgadas, ¿no? Lo que necesiten. En el eje, mayormente para medir lo que es en el eje, utilizamos lo que es el micrómetro de exteriores. Para lo que es el agujero, igual podrían utilizar lo que es un micrómetro de interior, ¿no? Pues tienen a la mano un pie de rey, entonces, de igual forma, tiene su precisión. Ahora sí, para el eje, de igual forma tengo un rango, ¿no? Entre 14,997 hasta 15,008. Obviamente mi instrumento tiene lo que es una tolerancia de 0,001. Entonces solo tengo hasta centésimo. Entonces ahí puedo realizar, como tengo un rango, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, aquí exactamente a 15. Puedo realizar mi eje a 15 milímetros exactamente y estoy dentro del rango. 15 milímetros exactos puedo realizar la medición con mi micrómetro. Entonces, de esa forma yo voy seleccionando lo que sería la medida según ese rango, ¿no? También depende mucho de mi instrumento para realizar la medición, ¿no? Si tiene la precisión adecuada para ello.
¿no? Entonces, de esa forma van a ir realizando, cuando realicen ajustes en tornería, ¿no? La comprobación con los instrumentos. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? Dudas, consultas, comentarios. ¿Todo claro? Bueno, si no hay dudas, supongo que está todo claro. Bien. A ver, ¿quién nos mandó un mensaje? Está Salvador. ¿Sigues ahí, Salvador? ¿Alguien más que haya ingresado? Para tener su Flores, reporte. Inge. Flores. Flores. Salvador. Bueno, entonces sería el tema de hoy respecto a lo que es ajustes. Como ven, no es muy complicado, solo es uso de tablas y luego selección de acuerdo al agujero, al rodamiento, ¿no? O al eje, ¿no? Para poder seleccionar un rango de ajuste, para poder trabajar, mecanizar las piezas. Bien. La siguiente clase, entonces, tendríamos de manera presencial, en la cual, como les indicaba, vamos a realizar división por grupos, ¿no? Ya que no contamos con muchos instrumentos. En el caso del reloj comparador, solo contamos con 3. En el caso de goniómetros, con 2, ¿no? Entonces vamos a dividir en grupos, ya sea igual de trío o parejas, vamos a ir viendo. Y otro grupo va a haber que va a ser de los que no han podido realizar la anterior clase, ¿no? De micrómetro. De igual van a realizar la práctica. ¿Por qué? 1, no tienen nota de esa clase. 2, la siguiente clase, entonces, con esto terminamos lo que serían el uso de instrumentos. La siguiente clase, la subsiguiente clase, ¿no? La que sería la última, va a ser una evaluación práctica. Esta evaluación práctica consta de lo siguiente. Voy a tener lo que es los instrumentos, ¿no? En las mesas voy a separar, les voy a hacer entrar de 5 en 5, ¿no? De 4 en 4, ya voy a ir viendo ese momento, en los que van a tener un instrumento distinto cada uno, ¿no? Y va a realizar la lectura. No puede que algunos les toque pie de rey para lectura en milímetros, otros pie de rey, lectura en pulgada, ¿no? Otros micrómetro de exterior o micrómetro de interior, ¿no? Les puede tocar, sino igual, reloj comparador, que les voy a indicar cómo utilizar la siguiente clase práctica, ¿no? Porque hemos realizado solo de manera teórica, ¿no? Entonces yo les voy a indicar igual de manera práctica, y también la lectura del goniómetro, ¿no? Igual con un ejemplo práctico, para que luego vayan realizando las mediciones. ¿No? Entonces, en la evaluación práctica les puede tocar cualquier instrumento, ¿no? Es por eso que tienen que dominar bien la lectura de todos esos instrumentos que estamos viendo en la materia, ¿no? Entonces, por ello, no falten, asistan a lo que son la última práctica, en sí la siguiente y luego la evaluación, ¿no? Tanto para tener su nota y para estar preparados para la evaluación práctica. En la siguiente clase, digamos, si lo hacen de manera rápida, ¿no? Y les alcanza tiempo, y me pueden solicitar otro instrumento,
¿no? Digamos, quiero repasar pie de rey, entonces les presto pie de rey. Quiero repasar micrómetro, entonces les presto micrómetro, ¿no? De esa forma, ¿no? Para que puedan practicar y estén listos en sí para su evaluación práctica. ¿No? Para lo que va siendo el goniómetro, hay plantillas ya, con varios ángulos para que puedan realizar las medidas, ¿no? Y para lo que va siendo el reloj comparador, realizado también ya lo que son los patrones, ¿no? Eso igual estaba realizando. Aquí está en la cámara. Aquí están los patroncitos, ¿no? De 24 milímetros, de 22,5 y de 23, ¿no? Esto es para el reloj comparador, ¿no? Esto se va a utilizar en el reloj comparador. Vamos a utilizar un patrón, digamos, de 24, ¿ya? Lo seriamos el instrumento y ya tengo ahí lo que sería mi medida de 24. Yo voy a comparar otra pieza y según lo que el reloj comparador me marque, o va a ser mayor a 24 o va a ser menor, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que interpretar. ¿Cuán mayor va a ser que el de 24? ¿Cuán menor? ¿No? Y así voy a hallar lo que es la medida de la otra pieza, ¿no? Todo ello, pero va a ser más explicativo en el instituto, ¿no? En la clase práctica, ¿no? Porque ahora no tengo el instrumento para estar indicándoles, ¿no? Y de manera con simulador no es lo mismo. Bien, entonces, ¿alguna duda, consulta, muchachos? ¿Dudas, consultas? Todo claro, profe. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos la siguiente semana, ¿no? Traten de venir temprano, ¿no? No falten porque, ¿no? Como les he indicado, tienen que conocer el uso de los instrumentos, porque si ven para la evaluación práctica les puede tocar cualquier instrumento, ¿no? Bien, muchachos, entonces tengan muy buena noche. Nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Cuídense. La grabación igual ya lo van a tener dentro de poco. Buenas noches, Inge. Buenas noches, muchachos. Listo, profe. Hasta la siguiente clase. Nos vemos.